porque siempre recibo este tipo de preguntas. ¿Por qué los chihuahuas y los perros pequeños en su mayoría son tan agresivos? Son más agresivos que cualquier otro perro. Por ejemplo, decir, un chihuahua es más agresivo que un pastor alemán. Un chihuahua es más agresivo que un rottweiler. Un yorkie es más agresivo que un pitbull. ¿Por qué siempre son más agresivos estos perros? Los perros pequeños. ¿Y por qué no los perros grandes? Entonces, ¿a qué se debe esa cuestión? Ok, la mayoría de veces te vas a encontrar con que los perros grandes no son tan agresivos como los pequeños, pero esto es lo que sucede. Es una cuestión jerárquica. Es una cuestión de que el humano le dio ese poderío al perro pequeño. No es porque el perro pequeño se siente indefenso y entonces por eso ataca. No. Te explico. Aquí viene, te voy a hacer el breakdown de esta situación. Lo que sucede es de que los perros pequeños, cuando hay una pelea, son los primeros que se recogen del suelo. Los perros pequeños, siempre la gente les gusta cargarlos como que si fueran carteras. Como que si fueran carteras, los andan cargando de aquí para arriba y para abajo, cargándolos como unos bebés, como unas carteras. Los perros pequeños, al recibir este tipo de trato, están siendo abusados. Te explico. Ok, para, no te molestes. ¿Sabes por qué estás abusando a un perro pequeño cuando lo andas cargando como que si fuera cartera? Si el perro está sano y joven y puede caminar y todo eso, lo abusas porque le estás quitando su identidad. ¿Viste? Qué interesante. Sucede así. Un perro es un perro. Una persona es una persona. Qué lógico eso, vos. Ok, está bien. Pero por ejemplo, vamos a ir a una feria. Vamos todos juntos, pero Jorge no puede ir porque está golpeado de su pierna y está en un silla de ruedas o usa muletas o no sé cómo le llaman en tu país. Entonces no puede ir, lo vamos a dejar. ¿Estamos discriminando a Jorge, sí o no? Claro que sí, claro que puede ir. Claro que puede ir. Entonces, cuando decimos que no puede por su situación, por su condición, lo estamos discriminando, lo estamos haciendo de menos, no lo consideramos un humano más, no lo consideramos capaz. Y por lo tanto Jorge se va a sentir triste y ofendido por lo que le acabamos de hacer, porque no lo consideramos capaz de que vaya así. ¿Ok? Entonces, lo mismo en este caso, mirad la comparación. Si te ofendiste porque estoy comparando humanos con perros, deja de ver el video y seguir por otro lado. La comparación esta es, en los perros es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque un perro es un perro. No importa el tamaño. Ahora bien, si lo vas a juzgar por su tamaño, que porque es chiquito, es mejor que ande aquí cargadito. Y aquí lo voy a cargar y porque es pequeñito, él no necesita de ejercicio. Claro que sí. Claro que sí. Y te vas a sorprender muchas veces que los perros pequeños, hay unos perros pequeños, no la raza, sino que hay unos perros que ya nacieron con tanta energía, que tienen más energía que un perro grande, que un Golden Retriever o lo que querrás. Entonces, cuando lo cargas, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo cargas como una cartera, le quitas su identidad de perro, lo ofendes y lo discriminas, porque no lo consideras capaz de actuar como un perro normal. ¿Ok? Y al final de todo, le das una posición jerárquica de que tiene que estar sobre todo, arriba de todo. Y después, estando a tu lado aquí cargado como una cartera, el perro entiende, estoy hasta acá arriba porque debo proteger a este humano desbalanceado que me carga. Sí, porque si fueras un humano balanceado, sabrías que el perro es un animal y que tiene que actuar como animal, tiene que ser como un animal. Pero al cargarlo así, sos un humano desbalanceado. ¿No te gustó el video? Dale dislike y seguí con otro video. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Mis videos son rudos, son crudos, porque es la verdad. Se habla la verdad. Entonces eso es lo que sucede. Quedemos claros. Tu perro pequeño tiene que caminar como los otros perros. Tu perro pequeño tiene que actuar como los otros perros. Déjalo estar cargando como que si fuera una cartera. No es una cartera. No es una cartera. Es un perro, es un animal. Desde que amanece hasta que anochece, se va a dormir y sigue siendo animal. El humano es humano desde que amanece, anochece y se va a dormir y sigue siendo un humano. Es lo mismo. El otro tiene su propia especie y es un animal y ahí se va.
vos sos un humano y ahí te vas. Entonces, respeta al perro y dejar de estar dando esas posiciones jerárquicas, que lo que estás haciendo nada más es un perro agresivo, no estás haciendo otra cosa más. Por eso, mi amigo, el que me preguntaste por qué los perros pequeños y mayormente los chihuahuas son tan agresivos, es por eso, porque un humano desbalanceado los anda cargando para arriba y para abajo y les anda dando prioridades, haciéndolos sentir mal, discriminándolos, haciéndolos sentir que no son perros capaces de protegerse a sí mismos, que no son perros capaces de adaptarse en una manada, que no son perros capaces de caminar, de hacer. Por estos humanos desbalanceados. Completamente contestada la pregunta, mi amigo. Espero disfrutes tu día, que es un día hermoso el día de hoy. Y si ya pasaron años desde que este video se hizo, todos los días son bellos. De vos depende. Hasta la próxima.